En el escenario, con una sonrisa de satisfacción, alguien se pasea como si nada hubiera ocurrido. La cotización de las acciones de Tesla se desplomó, y aún así, parece emocionado. ¿Qué tipo de persona disfruta con algo así? ¿Cómo alguien puede sentirse bien con la caída de miles de millones de dólares? Mientras tanto, América está al borde del colapso. El Nasdaq ha perdido un 20% de su valor. El comercio con China ha caído a la mitad. En cuestión de semanas, billones de dólares en inversiones se han esfumado. Las fábricas en Detroit cierran, y los trabajadores de Iowa recogen sus pertenencias en cajas, sabiendo que muchos de ellos no regresarán al mismo trabajo. En medio de este caos, el presidente de Estados Unidos, lejos de tomar medidas urgentes, se pasea tranquilamente por el jardín de la Casa Blanca, eligiendo el lugar donde erigir un asta de bandera de 30 metros. ¿Simbolismo? Cuando lo que hace falta son soluciones reales. La era de la incertidumbre ha llegado, y el golpe económico a Estados Unidos ha sido mucho más devastador de lo que nadie imaginó en los últimos meses. En lugar de liderar con acciones decisivas, lo que vemos es una nación perdiendo el rumbo, pero, por otro lado, puede que esta sea la reacción del gobierno de Trump ante la creciente presión. Un aliado cercano de la administración, con una gran influencia, está empezando a hacer declaraciones que parecen señalar que las políticas más recientes podrían estar siendo cuestionadas e incluso reconsideradas. Tal vez, solo tal vez, haya una oportunidad de reajuste, una señal de que el gobierno está dispuesto a caminar atrás con algunas de esas decisiones que ya han hecho tanto daño. Sin embargo, mientras las empresas se desplazan a otras partes del mundo y los aliados de Estados Unidos se vuelcan hacia China e India, la nación no solo pierde el control del comercio global, sino que está viendo cómo se desmorona la base misma de su poder, la confianza. Tras el ejemplo de Canadá, las economías más grandes del mundo están abandonando el dólar, haciendo transacciones en yuanes y rupias. En cuestión de meses, más de 100.000 millones de dólares en bonos a largo plazo han sido vendidos. Los mercados financieros están temblando, pero la respuesta del gobierno estadounidense no es más que nuevos lemas sobre grandeza que no convencen a nadie. La crisis no es solo económica, el desgaste interno es aún más aterrador. Grandes gigantes automotrices como John Deere y Ford están cerrando plantas en suelo estadounidense y trasladando su producción a México y Brasil. Boeing, el símbolo de los cielos de América, reduce miles de millones de dólares en pedidos debido a tarifas absurdas. Mientras tanto, industrias enteras se derrumban ante nuestros ojos y el presidente sigue sonriendo, hablando de una gran recuperación, sin darse cuenta de que el país está deslizándose hacia el abismo. El impacto no solo es visible en el mercado, sino en la percepción global. La controversia en torno a Elon Musk y su relación con Trump ha tenido repercusiones en Europa. Grupos activistas como Everyone Hates Elon están llevando su mensaje a las calles, hackeando carteles en las paradas de autobuses con mensajes que aluden a la historia, comparando el ascenso de Musk con los peores momentos de la humanidad, incluso usando símbolos de la Segunda Guerra Mundial. En el fondo de toda esta crítica está el rechazo que Musk está generando en algunos sectores, particularmente en Europa, donde las ventas de Tesla no solo han disminuido en países pequeños, sino en gigantes como Alemania, el Reino Unido y España, donde sus resultados han sido alarmantemente bajos. Bienvenidos al canal, donde hoy vamos a hablar de un tema que está sacudiendo los cimientos de la economía global. ¿Qué está pasando con la economía de Estados Unidos? ¿Por qué grandes corporaciones se están yendo y el futuro parece cada vez más incierto? Si quieres entender cómo llegamos a este punto, qué está en juego y cómo nos afecta a todos, quédate hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte para no perderte nuestro análisis en profundidad. ¡Comencemos! Lo más inquietante de todo esto no son solo los índices en caída o la depreciación de la moneda, sino el daño estructural que se está provocando a largo plazo. Mientras Tesla lucha por mantener su posición en el mercado global y las industrias clave de Estados Unidos siguen siendo desmanteladas, la nación parece perdida en un círculo vicioso de inacción, cegada por un falso optimismo que no se corresponde con la dura realidad económica. A medida que empresas como Tesla y otras grandes corporaciones lidian con un entorno de mercado hostil, la pregunta es, ¿quién realmente está ganando en este juego global? ¿Y cómo se puede detener este proceso de declive? ¿Qué le sucedió a la economía que una vez fue temida por todo el mundo? ¿Por qué las grandes corporaciones están huyendo fuera de los Estados Unidos? ¿Y cómo una sola decisión política desató una cadena de reacciones cuyas consecuencias veremos en los próximos meses?
Esta es la historia de una crisis evitable, de una gran economía que se convirtió en rehén de la ambición, de cómo un símbolo, una bandera, pasó a ser el último recordatorio de un país que olvidó que la verdadera fuerza no está en los eslóganes, sino en las acciones concretas. Todo comenzó con la escalada de la guerra comercial del presidente, una guerra que estalló con una de las decisiones más drásticas: imponer un arancel del 25% al acero y aluminio que llegaba a los Estados Unidos. La respuesta fue inmediata y feroz. Apenas horas después, Canadá y la Unión Europea reaccionaron con represalias, imponiendo sus propios aranceles sobre productos estadounidenses. Las tensiones se dispararon en el mercado, y los efectos fueron palpables de inmediato. Pero en lugar de abordar la crisis, el presidente de Estados Unidos apareció en el jardín de la Casa Blanca, no para hacer un discurso de emergencia ni para proponer medidas contra la crisis, sino para elegir el lugar donde erigir un asta de bandera de 100 pies. En medio de la tormenta económica, el liderazgo parecía completamente desconectado de la realidad. Mientras tanto, la gente en el país expresaba su frustración de maneras extremas. En algunas zonas del sur de California, los Teslas eran atacados, con los autos siendo rociados con pintura y vandalizados, como una forma de hacer una declaración de rechazo a la asociación del CEO de Tesla, Elon Musk, con Trump. Los sentimientos de rabia y desilusión se palpaban en el aire. En una conferencia de prensa que parecía más una obra de teatro que una conversación seria sobre la situación económica, Trump anunciaba con una sonrisa que vamos a poner una bandera hermosa, la más alta, la mejor de todas. Cuando se le preguntó sobre la caída del mercado, apenas ofreció respuestas coherentes, restando importancia a la gravedad de la situación y echando la culpa a los inversionistas por su miedo, afirmando que América siempre gana. Estas palabras llegaron como un golpe más para los mercados financieros, que ya estaban tambaleando. En las siguientes 24 horas, se registró una salida de capitales de $40,000 millones, con algunos de esos fondos moviéndose hacia el yuan, algo que parecía impensable solo unos meses antes. El peligro más serio, sin embargo, no provenía de las palabras, sino de las acciones impredecibles del presidente. El mismo día, Trump sorprendió al mundo anunciando que no aumentaría los aranceles a China, con la enigmática frase: "Tenemos que ser flexibles, muy flexibles. Una tasa demasiado alta no es buena". Los inversionistas tomaron esto como una señal de capitulación, lo que llevó a una caída del 3% en el valor del dólar de la noche a la mañana. Los principales medios financieros publicaron titulares como "América pierde su liderazgo económico" y "Trump da su primer paso atrás". Tras la imposición de los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, la Unión Europea respondió rápidamente con aranceles sobre productos estadounidenses por valor de hasta $28,000 millones. Trump dejó claro que esto no quedaría así, prometiendo represalias aún mayores en el mes siguiente. Ellos están haciendo lo que deberían hacer, tal vez para la Unión Europea, pero esto crea mala voluntad, y como saben, vamos a imponer tarifas recíprocas. Así que todo lo que nos cobren, lo cobraremos nosotros, dijo con confianza. Canadá también respondió con nuevos aranceles sobre productos de Estados Unidos por un valor de $20,000 millones, principalmente sobre acero y aluminio, pero también sobre computadoras y artículos deportivos. Pero cuando el mercado comenzó a adaptarse a este nuevo enfoque, un giro abrupto siguió. Menos de 24 horas después, el presidente volvió a hablar, afirmando que los aranceles eran el arma económica más poderosa para enriquecer al país. Los inversionistas quedaron atónitos, y Wall Street sufrió una nueva ola de ventas masivas. El índice de volatilidad VIX subió un 48% en solo 2 días, el mayor aumento en 8 años. Este caos económico fue solo el comienzo de una serie de decisiones erráticas que acabaron con la estabilidad de una nación que una vez fue un faro de prosperidad y poder económico global. Lo que podría haber sido una corrección necesaria en la política económica terminó siendo un desastre internacional. La confianza en la economía estadounidense se desplomó, y con ella, el dólar, el motor financiero global, perdió fuerza. En su lugar, surgió una atmósfera de incertidumbre que está alterando los mercados, dividiendo alianzas internacionales y, lo peor de todo, socavando la propia esencia de lo que una vez hizo grande a Estados Unidos. ¿Serán capaces de despertar a tiempo para corregir el rumbo, o la caída será inevitable? Esta es una crisis que podría haberse evitado, pero que ahora está en pleno auge, y su impacto será sentido en todo el mundo. Grandes fondos como BlackRock y Vanguard
emitieron advertencias formales a sus clientes sobre los crecientes riesgos de recesión. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos publicó un informe que dejaba en claro que el país podría perder hasta 1,5 millones de empleos para fin de año debido a políticas económicas inestables. Según sus datos, el 25% de todas las pequeñas y medianas empresas ya habían experimentado una fuerte disminución en los pedidos. 1 de cada 3 emprendedores había anunciado planes de reducción de personal. Las agencias analíticas, aunque ficticias pero plausibles, añadían que la última semana había registrado el mayor aumento en solicitudes a centros de empleo en los últimos 10 años, especialmente en la franja industrial de Estados Unidos, los estados de Ohio, Pensilvania y Michigan. KTLA's Samantha Cortés se une en vivo para hablarnos más sobre la ola de vandalismo en protesta contra Elon Musk y su papel en Washington. ¿Sam? Hola Sharon, Maika. El ATF y el FBI están colaborando con las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales para investigar los actos de terrorismo doméstico en torno a los Teslas. Mientras tanto, la situación en el frente económico exterior empeoraba aún más rápido. Después de la imposición de los nuevos aranceles, las empresas chinas comenzaron a anular contratos masivamente, negándose a enviar productos agrícolas, automóviles y bienes industriales desde Estados Unidos. Oficialmente, las exportaciones de productos estadounidenses a China cayeron un 60% en 3 meses. En realidad, según fuentes anónimas del Departamento de Comercio, la caída real fue del 75%, si se tienen en cuenta los fracasos contractuales no declarados. Hola Diane, esta investigación apenas comienza y uno de los elementos clave será, por supuesto, el video de vigilancia. Los investigadores probablemente tendrán mucho material con el que trabajar mientras intentan averiguar qué causó este incendio. Sabemos que se ha entregado material de vigilancia, incluyendo video de cada uno de los autos, lo que podría ser vital para entender lo que ocurrió aquí, porque cada vehículo tiene su propio sistema de cámaras que sigue funcionando incluso cuando el auto está apagado. Se quemaron 16 autos en este incendio, y ahora los investigadores no saben qué lo causó. El golpe a la economía de Estados Unidos no solo fue doloroso, sino sistémico. En 2 semanas, el 25% de todos los envíos programados desde los Estados Unidos, especialmente desde los principales puertos de Los Ángeles y Houston, fueron cancelados. Los barcos permanecieron semanas en los puertos sin carga. Los corredores en Nueva York advirtieron que los almacenes estaban atestados de productos no reclamados, que iban desde maquinaria agrícola hasta electrónicos de consumo. La falta de demanda amenazaba con convertirse en un colapso económico generalizado. Y todo esto sucedía en un contexto de constantes declaraciones de Trump, quien afirmaba que Estados Unidos iba camino a la grandeza. Prometió que los aranceles harían más rica a la nación, que salvarían empleos, que el dólar se volvería invencible. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Ya en el primer trimestre de 2025, el crecimiento del PIB se desaceleró a un 1,8%, según cifras oficiales, mientras que los pronósticos no oficiales de analistas independientes situaban la cifra real cerca de 0. Una encuesta ficticia pero realista de la Asociación de Comercio Minorista de Estados Unidos encontró que más del 60% de los encuestados esperaba que la economía empeorara en los próximos 6 meses, un récord histórico en los últimos 30 años. Fue en este punto cuando el segundo lado del desastre, los efectos de la guerra arancelaria sobre la economía real, se hizo más evidente. Mientras el presidente pintaba cuadros patrióticos de banderas y triunfos, las corporaciones estadounidenses estaban contando pérdidas. La industria automotriz, uno de los orgullos del país, estaba bajo ataque. La Asociación de la Industria Automotriz de Estados Unidos envió una carta urgente a la Casa Blanca, advirtiendo que si no se eliminaban los aranceles en 3 meses, las pérdidas de empleos podrían llegar a ser de hasta 2 millones de personas. Pero en lugar de negociaciones, la Casa Blanca respondió con un nuevo paquete de restricciones. Este fue solo el comienzo de una serie de decisiones económicas erráticas que, al igual que un juego de dominó, comenzaron a caer unas sobre otras, arrastrando consigo a todo el sistema, lo que en un principio parecía una política económica destinada a fortalecer a Estados Unidos, se transformó rápidamente en un torbellino de consecuencias imprevisibles que han puesto en jaque la estabilidad del país. Canadá,
el mayor proveedor de acero para Estados Unidos, impuso nuevos aranceles sobre productos estadounidenses vendidos en su territorio, con un valor de $20.000 millones. Mientras tanto, los 27 países de la Unión Europea respondieron con tarifas represalias por hasta $28.000 millones en bienes estadounidenses vendidos en Europa, incluyendo motocicletas Harley Davidson y Bourbon de Kentucky. El presidente Trump, acompañado del primer ministro irlandés en su visita a la Casa Blanca, sugirió que sus aranceles no se detendrían ahí, afirmando: "Por supuesto, voy a responder". Esta postura, cada vez más controversial, venía acompañada de una encuesta que mostraba que el 56% de los estadounidenses desaprobaban la gestión económica del presidente. Las cifras eran aún peores cuando se trataba de sus políticas arancelarias. El efecto fue inmediato. Empresas como Ford, GM y Chrysler comenzaron a cerrar plantas masivamente. Una historia ficticia pero plausible desde Detroit revelaba que la planta de ensamblaje de camiones más grande, que empleaba a 14.000 personas, fue completamente cerrada. La oficina de prensa de la compañía fue cuidadosa al informar que se trataba de una suspensión temporal, pero los trabajadores comprendieron que lo que era temporal fácilmente podría convertirse en permanente. El sector de los autos eléctricos también sufrió. En un contexto que parecía centrado solo en Tesla, la caída en las ventas de vehículos eléctricos fue dramática, especialmente en Europa, donde Tesla vio una caída del 45% en sus ventas en enero. Mientras tanto, el mercado europeo de vehículos eléctricos en general aumentó un 37%. Esto indicaba que los rivales de Tesla estaban alcanzando el ritmo y desempeñándose de manera más efectiva. Las estadísticas eran desalentadoras. En Noruega, un mercado tradicionalmente afín a los autos eléctricos, las ventas de Tesla cayeron un 11%, lo que demostraba la erosión de su dominio en el sector. Al mismo tiempo, los precios comenzaron a subir sin freno. Los aranceles impuestos sobre el acero, el aluminio, los productos electrónicos y las piezas de automóviles se tradujeron en precios más altos para los consumidores. El costo de los autos nuevos aumentó un promedio del 18% en los primeros 4 meses de 2025. Los electrodomésticos subieron un 12% y los productos cotidianos, desde alimentos hasta ropa, aumentaron entre un 8% y un 10%. La gente comenzó a endeudarse masivamente para cubrir los gastos diarios, lo que agravó aún más la carga de la deuda. Incluso los más pequeños destellos de optimismo desaparecieron rápidamente en medio de esta catástrofe económica. Las pequeñas empresas, que tradicionalmente se consideraban el corazón de la economía estadounidense, estaban al borde de la extinción. Según estadísticas ficticias pero plausibles, en Texas, más de 2.500 pequeñas empresas cerraron en solo 2 meses. En Ohio, las quiebras de pequeñas empresas aumentaron un 72% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Todo esto ocurría mientras las autoridades parecían completamente desorientadas, mientras Trump hablaba de grandeza y nuevas alturas que estaban a punto de alcanzarse. Los estadounidenses comunes comenzaban a preguntarse si el país realmente estaba ganando, por qué estaban perdiendo sus empleos, por qué los precios seguían subiendo y por qué el futuro parecía cada vez más sombrío. Al mismo tiempo, los inversores que antes consideraban a Estados Unidos un refugio seguro comenzaron a retirar capital con urgencia. Solo en abril y mayo, los valores de deuda de Estados Unidos salieron de los portafolios de inversión por más de $120.000 millones, rompiendo todos los récords previos. Si bien los informes públicos seguían empleando un lenguaje cauteloso sobre la revisión de la estrategia, tras las puertas cerradas había una verdadera fuga de capitales. En reuniones ficticias de los principales bancos, se discutía no sobre cómo proteger los activos en Estados Unidos, sino sobre cómo retirarlos más rápidamente, antes de que el dólar perdiera finalmente su estatus como moneda de reserva mundial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intentó calmar los mercados diciendo que el dólar seguía siendo el medio principal para la liquidación global, pero la realidad era que la situación se deterioraba rápidamente. El índice de confianza en la economía estadounidense cayó a un récord de 38 puntos, y grandes fondos comenzaron a acumular oro, plata e incluso monedas digitales, temiendo el colapso inminente del sistema. Datos ficticios de un informe de Bloomberg Markets indicaban que, por primera vez en 40 años, más del 40% de los grandes inversores catalogaban al dólar como un activo de alto riesgo.
El panorama económico de Estados Unidos, antaño considerado un bastión de estabilidad, estaba al borde de un colapso sistémico. Mientras Trump seguía apostando por la simbología y las promesas de grandeza, la economía real, los hogares, las empresas y los inversores enfrentaban una crisis sin precedentes. La pregunta ya no era si Estados Unidos podría salir de esta situación, sino si tendría la fuerza para despertar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la economía sufría presiones externas, una guerra política igualmente destructiva se desataba en el interior del país. Una de las figuras más destacadas en esta nueva confrontación fue Jasmine Crockett, una joven e implacable congresista que se convirtió inesperadamente en la voz de una América frustrada. En una transmisión en vivo, literalmente destruyó a Donald Trump y Elon Musk con sus discursos, exponiendo su hipocresía y demagogia política. No ocultó su desprecio por aquellos que, en lugar de resolver problemas reales, estaban dedicados a construir una imagen ilusoria de una América fuerte, cubriendo fracasos con grandes consignas. En su discurso ficticio pero plausible, Crockett acusó a Musk de convertir sus proyectos tecnológicos en herramientas para juegos políticos y a Trump de usar el falso patriotismo como escudo para sus fracasos económicos. No dudó en declarar: "Ustedes no están construyendo el futuro, están destruyendo el presente por sus ambiciones". La frase se hizo viral en las redes sociales, con millones de repeticiones, y se convirtió en el símbolo de la creciente ira popular. En respuesta a las acusaciones contra Trump y Musk, los líderes republicanos intentaron lanzar una contraofensiva. Se celebró una conferencia de prensa ficticia en la ciudad de Nueva York, donde los tecnólogos políticos del partido trataron de retratar lo que estaba sucediendo como dificultades temporales y efectos secundarios de la gran reconfiguración económica. Pero incluso entre sus seguidores, la irritación iba en aumento. Las promesas de una nueva revolución industrial se estaban convirtiendo en desempleo creciente, quiebras y disminución del nivel de vida. Este fue el comienzo de una nueva ola de desindustrialización, mucho más devastadora que la crisis de 2008. Grandes fábricas construidas a mediados del siglo XX comenzaron a convertirse en fantasmas, enormes estructuras vacías donde reinaba el silencio en lugar del zumbido de las máquinas. Las pequeñas empresas que servían a los gigantes de la industria automotriz también estaban condenadas. La desaparición de los pedidos significaba una quiebra inminente. Talleres de reparación de autos, empresas de logística, proveedores de piezas, todas comenzaron a cerrar sus puertas una por una. Los trabajadores que recientemente creían en el renacimiento de la industria estadounidense ahora se encontraban en largas filas en los centros de empleo. Los informes ficticios de los medios locales hablaban de antiguos mecánicos e ingenieros que se reciclaban como repartidores o trabajadores manuales para poder llegar a fin de mes. El miedo al futuro se estaba convirtiendo en la nueva normalidad. Un estudio del Instituto de Estabilidad Económica, ficticio pero lógico, informó que el 58% de las familias en los estados industriales sentían la amenaza de la pobreza real por primera vez en 30 años. Y en ese momento, cuando parecía que las cosas no podían empeorar, la siguiente ola de crisis golpeó a la industria aérea. Boeing, una vez un pilar inquebrantable de la superioridad tecnológica estadounidense, fue absorbida por un vórtice mortal. Ante la amenaza de un 200% de aranceles sobre los productos fabricados fuera de Estados Unidos, la compañía tomó la decisión forzada de trasladar algunas líneas de ensamblaje a México y Brasil. Esto causó un gran impacto en Seattle, donde las plantas de Boeing habían sido el corazón de la economía durante décadas. El mercado reaccionó rápidamente. Las acciones de Boeing cayeron un 8% en solo 2 días después de que se anunciaron los planes de reubicación. Los analistas ficticios pero realistas señalaron que Boeing perdió más de $12,000 millones en capitalización de mercado en solo una semana. En lugar de la prometida prosperidad para la industria aeronáutica, Estados Unidos sufrió el colapso de una de sus industrias insignia. Mientras tanto, los competidores no perdieron el tiempo. Airbus en Europa y Comac en China estaban aumentando rápidamente su capacidad de producción, ofreciendo a los clientes alternativas más baratas y accesibles. De hecho, Airbus había aumentado su participación en el mercado global en un 25% durante los últimos 2 años. Las previsiones ficticias, respaldadas por la lógica de lo que estaba sucediendo, indicaban que para 2026 Boeing podría perder su estatus como líder de la aviación global.
cediéndolo por primera vez a los fabricantes europeos y chinos. Pero lo peor no era ni siquiera eso. Según los informes, algunos basados en datos reales y otros mejorados por la ficción, más de 2 millones de aviones que los fabricantes estadounidenses planeaban vender hasta 2025 estaban en peligro de ser interrumpidos por los precios crecientes y las condiciones arancelarias inestables. Las aerolíneas internacionales, que previamente se habían centrado en Boeing, comenzaron a contratar en masa con Airbus y Comac, prefiriendo la estabilidad antes que la inestabilidad política estadounidense. Y mientras los líderes industriales luchaban por sobrevivir, otra ola de populismo se estaba gestando en el frente político. La administración Trump insistía en que los aranceles salvarían empleos, incluso cuando esos mismos trabajadores marchaban en protestas exigiendo que sus fábricas fueran salvadas. Las protestas ficticias en Detroit, que atrajeron a más de 50,000 personas, simbolizaban la creciente brecha entre la realidad y la retórica. Todo esto se desarrollaba en una atmósfera de desconfianza generalizada. Estados Unidos, que se había enorgullecido de su poderío industrial, se estaba convirtiendo rápidamente en un país sin fábricas, sin empleos, sin confianza en el futuro. Los trabajadores, los inversores, las pequeñas empresas, todos estaban siendo arrojados al ojo de la tormenta, mientras la élite política continuaba pintando cuadros inexistentes. La creciente crisis económica no fue solo un golpe para la clase trabajadora, sino también para el corazón mismo de la democracia estadounidense. Su sistema político. A medida que el caos económico se apoderaba de la nación, la polarización política se intensificaba. Las tensiones entre las facciones del país alcanzaron nuevos picos, con el populismo de Trump y su gobierno buscando encontrar chivos expiatorios en lugar de asumir responsabilidad. La retórica belicista contra las élites globalistas y los medios de comunicación se convirtió en el nuevo pan de cada día, mientras el presidente tejía su imagen de salvador en medio del naufragio. Al mismo tiempo, la figura de Elon Musk, hasta entonces venerada por muchos como el hombre que había revolucionado la industria automotriz y espacial, pasó de ser un líder visionario a un villano en muchos círculos. Las acusaciones contra él empezaron a salir a la luz con fuerza. La manipulación de la opinión pública, el uso de sus empresas como vehículos para alcanzar poder político y su estrecha relación con el gobierno de Trump alimentaron la controversia. Los ciudadanos comenzaron a cuestionarse hasta qué punto los avances tecnológicos de Tesla y SpaceX realmente servían al interés común, o si, en cambio, Musk estaba utilizando su influencia para avanzar en su propio beneficio, protegiendo intereses empresariales mientras el país se hundía en la recesión. Jasmine Crockett, la congresista que ya había ganado notoriedad por su feroz oposición al presidente y a Musk, se convirtió en la nueva voz de una resistencia más amplia. En sus discursos incendiarios, no solo criticaba a Trump por su incapacidad de manejar la crisis económica, sino que también apuntaba directamente a la falta de ética de Musk. Ustedes no están creando progreso, están creando miseria disfrazada de innovación, declaró en una sesión pública. Las cámaras grabaron su cada vez más enardecida oratoria, mientras el público le aplaudía con la esperanza de que alguien estuviera dispuesto a desafiar el status quo de la élite política y empresarial. Pero como siempre ocurre en estos momentos, los detractores de Crockett se levantaron rápidamente, acusándola de ser una radical e incluso de incitar al caos. El ataque político a Musk y Trump no tardó en encontrar aliados en los medios, con algunos reportajes resaltando las contradicciones entre las promesas de revolución industrial y la devastación económica que ya estaba afectando al país. Lo que tenemos aquí no es una América que vuelve a ser grande, sino una América que está siendo desmantelada pieza por pieza, mientras sus líderes llenan sus bolsillos, decía uno de los titulares más citados de The Atlantic, citando una serie de investigaciones ficticias sobre la relación entre el gobierno y las grandes corporaciones tecnológicas. Pero el verdadero detonante de la controversia llegó cuando se revelaron detalles sobre cómo los gobiernos de China y Rusia, en plena guerra comercial con Estados Unidos, estaban jugando sus propias cartas. Mientras que Musk aumentaba su influencia global y Trump persistía en su batalla arancelaria, Beijing y Moscú comenzaron a tender puentes con los principales competidores de las industrias estadounidenses, como Airbus, Comac y Volvo.
Los gobiernos de China y Rusia no solo ofrecían condiciones favorables a estas empresas, sino que estaban invirtiendo directamente en la infraestructura tecnológica y manufacturera de estos países, un movimiento estratégico que podría alterar el equilibrio geopolítico mundial.